Hola chicos, una vez más por este canal y en esta ocasión vamos a ver un poco de lo que es constitucionalismo y el Estado de Derecho. Para esto debemos de entender que para el inicio del estudio de esta unidad lo haremos con el desarrollo de temas esenciales como es lo que es partiendo de lo general a lo particular, es decir, conociendo el constitucionalismo, el origen y el desarrollo del constitucionalismo hasta llegar a determinar el objeto y los fines del Estado. ¿Ya? Para esto primero debemos de referirnos a lo que es el concepto de derecho, ¿ya? Tomando en cuenta desde el punto de vista etimológico, es decir, el origen de la palabra derecho, puesto que desde allí partimos para conocer las diferentes definiciones dadas por varios autores. Para eso es importante que debemos de memorizar las diferentes las palabras latinas, de las cuales proviene la palabra derecho. Esto es directus rectus, que significa recto, alinear, enderezar, igual, seguido. Otros autores manifiestan que derecho proviene de la voz latina ius, que significa derecho. Otros de iusum, que significa lo mandado. La mayor parte de los alumnos que han estudiado historia, geografía, pero conceptos de derechos en los colegios no se estudia por lo general, ¿verdad? Para ello, lo primero que se plantea es que revisemos conceptos de derecho, los más conocidos o vulgares, por decirlo así, y los que se utilizan en la calle, que son concepto de derecho subjetivo y el concepto de derecho en sentido objetivo. Esta distinción es muy sencilla y solamente atiende al sujeto que es el titular de ese derecho, o bien equivale a decir mediante una frase yo tengo derecho a. Derecho en sentido subjetivo se equipara a una facultad que se puede ejercitar judicialmente cuando a uno, de algún modo, se produce una injerencia externa dentro de ese ámbito que protege ese derecho. Entonces, vamos a ver los diferentes tipos de derecho. Tenemos el derecho objetivo, que es mucho más sencillo, y tenemos que entenderlo como el conjunto de normas, como el ordenamiento, que nos da a nosotros, a los sujetos, cada uno de los derechos subjetivos. Debo de decir que los manuales de derechos objetivos escritos con D mayúscula generalmente me gusta el derecho y para eso voy a estudiar derecho. Allí se escribiría con mayúscula y luego el derecho en sentido subjetivo con D minúscula y sería esa facultad de exigir algo, incluso judicialmente, porque el derecho subjetivo no es dado. Hay otras clases de derechos y muy brevemente pues vamos a hacer un apunte de cada uno de ellos. Tenemos el derecho objetivo, que son aquellos que nos dan directamente el derecho administrativo, del ordenamiento del Estado. Ejemplo de derechos públicos, tenemos una expropiación de bienes. De la administración tenemos una serie de derechos para bajar el precio de la expropiación, lo que se denomina el justiprecio. En cuanto a derechos privados, son los que estudian el derecho civil y son todas aquellas facultades que nos dan las normas, pero que nosotros tenemos un margen amplio de autorregulación. Ejemplo, la herencia es un
la herencia, un contrato de compraventa, etc. Son derechos privados porque el ordenamiento reconoce a cada uno de nosotros una capacidad para obrar y para concluir negocios jurídicos con nuestras propias normas. Por ejemplo, yo puedo vender un carro en 2 o 3 pagos en las cantidades que yo estipule, o puedo accionarlo con una opción de compra final por el precio que se estipule por las partes. Esto sería un derecho privado. En los derechos fundamentales son los derechos más importantes y, como su palabra dice, son los que derivan de la persona y que tienen más peso en el ordenamiento, como en el derecho a la vida, la integridad física y moral, la libertad religiosa y demás, etc. Derechos sociales son aquellos derechos de carácter prestacional, es decir, son derechos que nos da el Estado y tienen que ver con la esfera social del individuo. Por ejemplo, una beca para el estudio. Dicho esto, algunos juristas buscan todavía una definición para su concepto del derecho. Según Chris Scrinch, sostiene que el derecho es indefinible. Se trata de identificar el género próximo y luego la diferencia específica. Es decir, la definición del derecho, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española de la Lengua, es la facultad de hacer o exigir todo aquello que la ley o la autoridad establece en nuestro favor, o que el dueño de una cosa permite en ella. El derecho es un conjunto de normas que regulan la conducta externa de las personas y para cuyo cumplimiento el Estado puede emplear la fuerza. En general se entiende por derecho como conjuntos de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres y en caso de incumplimiento está prevista de una sanción judicial. Según Eduardo Burneo, en el año 2009 señala que la aplicación universal del constitucionalismo como sistema jurídico político y la vigencia del derecho constitucional son conquistas de la época moderna. Sin embargo, para llegar hasta donde se encuentra en los actuales momentos, tuvieron que pasar muchas fases, de las cuales fueron fáciles y otras se dieron en tiempos difíciles. Pero todas estas colaboraron a lo que hoy conocemos como constitucionalismo y el derecho constitucional de un Estado. Y en el transcurso del presente curso se irá estudiando y aclarando los diferentes términos. Al hablar del Estado, existen varios significados de lo que debemos de entender como Estado. Uno de ellos es que el Estado es la organización política y jurídica de la nación dentro de un territorio determinado y que busca la consecución del bien común. Entre algunas definiciones de Estado se anotan las siguientes. Por decir, el doctor Julio César Trujillo señala que el derecho y el Estado son realidades diferentes. Así expresa que si el Estado es una organización de las personas asentadas en un determinado espacio físico, sujetas a la autoridad estatal, procede fijar los órdenes de la vida en que las personas están sujetas a la autoridad y a la forma en la que la autoridad le somete a su imperio. Según Duguid, indica que el Estado
es un sentido más general, es decir, designa toda sociedad humana en que existe una diferencia política, una diferencia entre gobernantes y gobernados. O sea, según la expresión consagrada, sería una autoridad política. Es el cuerpo político de la nación y es el conjunto de ciudadanos que componen al gran cuerpo que se llama nación. El conjunto de instituciones soberanas que garantizan dentro del territorio de una nación las relaciones pacíficas, individuales, sociales, económicas y políticas de sus habitantes. Entre las diferentes clasificaciones de estados, vamos a referirnos al Estado de Derecho, al Estado Social de Derecho y también al Estado, y en el segundo parcial, al Estado Constitucional de Derechos y de Justicia, al que se hace referencia al artículo 1 de la Gran Carta Magna o Constitución actual. A continuación revisaremos algunas de estas definiciones que le permitirán ampliar su conocimiento respecto a lo que es Estado de Derecho. El Estado de Derecho, diríamos que es el Estado consistente en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas aprobadas conforme a los procedimientos que ella establece, que garantizan el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder. El Estado de Derecho. Diríamos que el Estado de Derecho consiste en la sujeción de la actividad estatal a la Constitución y a las normas conforme a los procedimientos que en ellas se establezca, que garanticen el funcionamiento responsable y controlado de los órganos del poder, el ejercicio de la autoridad conforme a las disposiciones conocidas y no reactivas en términos perjudiciales, y a la observancia de los derechos individuales, colectivos, culturales y políticos. El concepto de Estado de Derecho se desarrolló durante el liberalismo y encuentra entre sus fuentes filosóficas las obras de Kant y de Humboldt. Es la fórmula del derecho constitucional que indica que la organización política del Estado debe estar sujeta a procedimientos regulados por la ley, lo cual conlleva a la existencia de los tres poderes de gobierno y de la soberanía. Supone el reconocimiento de los derechos personales, la responsabilidad del Estado y la legitimación democrática del mismo. Además, podemos decir que es aquel en lo que más importa es en sus funcionarios, los que forman parte del gobierno, velen porque se cumpla y se respete la ley y la Constitución. En este tipo de Estado, es importante que todos los ciudadanos cumplan con la ley, pero es importante que sus funcionarios que ocupan cargos públicos cumplan con esa ley, porque ellos son los que deben dar el ejemplo y deben de tener una conducta recta e intachable. Es aquel en la cual la actuación del Estado, es decir, la administración pública y de los particulares o administradores de derecho, se caracteriza por el reconocimiento de derechos de los gobernados anteriores al Estado, por el establecimiento de garantías de los
de que los gobernadores pueden hacer uso para defender sus derechos cuando fuesen conculcados por la existencia de órganos investidos de facultades que no pueden ejercerlas sino dentro de los límites y de acuerdo con los procedimientos prescritos en el derecho. Según lo que señala Ramiro Ávila Santamaría, las principales características del Estado de Derecho son los siguientes. En el Estado de Derecho, la ley determina la autoridad y la estructura del poder. El poder se divide en teorías de tres, como es el ejecutivo, el legislativo y judicial. Y en la práctica, el poder se encuentra concentrado en el Parlamento. La Constitución no es rígida y se puede reformar por el procedimiento ordinario de la creación de leyes. Los derechos son los que están reconocidos y desarrollados en las leyes. El Estado Social de Derecho, ¿qué es? Para esto, debemos de revisar algunas definiciones que le permitan ampliar su conocimiento. Al respecto, García Falconi manifiesta que es la que realiza cambios sustanciales definitivos en las estructuras e instituciones estatales para el reconocimiento de los derechos y, sin duda alguna, una de las instituciones que más riesgo corre de vulnerar los derechos es la relacionada con la justicia penal. De aquí la importancia del principio constitucional del amicus curiae. Más aún, recuerdo que en el considerado de la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional señala de manera imperativa que todos los jueces en todos los juicios deben de ampliar los principios constitucionales que contienen la ley orgánica. Según Berenice Polich Montes de Oca señala, el concepto de Estado Social de Derecho complementa y agrega al Estado de Derecho el elemento u orientación hacia la justicia social. La doctrina lo define como un estado de servicios, de bienestar o de distribución. Es decir, el Estado de Derecho implica la conciencia de la dignidad del hombre, que exige del Estado prestaciones positivas que hagan posible mejorar sus condiciones de vida. Significa una nueva dimensión que da preferencia a los derechos sociales antes que a las libertades del individuo. Prioriza valores y principios como la equidad y la solidaridad en las relaciones, en la igualdad de todos y todas en el ejercicio de los derechos. Según una resolución del Pleno Tribunal Constitucional, señala que Estado Social de Derecho es la forma política que hace real y efectiva la soberanía popular a través de la participación democrática en la cual la libertad, igualdad y dignidad de las personas humanas constituye la base de este Estado de Derecho. Esto es aquel que rodea de garantías al ser humano para que pueda vivir como su dignidad lo exige.
Podemos decir que el Estado social de derecho nace ante la desigualdad de los grupos sociales que atenta contra los fines y principios del Estado. Es aquí que a través de las normas jurídicas se trata de nivelar las desigualdades de carácter económico, cultural y de otra naturaleza. En un Estado social de derecho, además de respetar la legalidad respeta y protege los derechos de los ciudadanos. En nuestra Constitución dice que el Estado ecuatoriano, un Estado social de derecho, es decir, en aquel que todos los ciudadanos respetan las leyes, pero principalmente la respetan los miembros del gobierno, que son los que trabajan para los ciudadanos y además respetan, protegen y garantizan que se cumplan sus derechos, por lo menos en la teoría. Entonces, ¿para qué nos sirve vivir en un Estado social de derechos? Sirve para exigir que los derechos que tenemos todos los seres humanos y que están consagrados en nuestra Constitución se cumplan. Para que se nos respete la vida, la integridad, la dignidad, para que tengamos trabajo, salud y educación, para que podamos gozar de nuestros espacios públicos y así lo exijamos a nuestros gobernantes y como a través de las mismas herramientas que nuestra Constitución nos da, como son la acción de protección, habeas datas, habeas corpus, acción por un incumplimiento, acción extraordinaria de protección. El Estado social de derecho es una evolución del Estado de derecho, ya que la Constitución tradicional le añade al fin social el deseo de lograr las mejores condiciones de vida para las personas. Pero, ¿cómo es el proceso del desarrollo del constitucionalismo? ¿Se ha preguntado usted cómo se ha desarrollado el constitucionalismo? Para esto, el proceso del desarrollo del constitucionalismo se dio en 4 etapas, siendo las siguientes. Primero, la embrionaria, la de formación propiamente dicha, la de la constitución y difusión, y para llegar finalmente a lo que es el estado actual. En la etapa embrionaria, es decir, se remonta a la gran cultura greco-romana. La etapa de formación propiamente dicha se desenvuelve principalmente en España, Inglaterra y Estados Unidos de Norteamérica. En la etapa de consolidación y difusión es desde donde en Norteamérica se encuentra el ambiente propicio y adquieren el gran desarrollo. Finalmente, para llegar al estado actual, las naciones, conforme van conquistando su libertad, expiden sus propias constituciones, aunque en forma tan apresurada muchas de ellas pronto se ven obligadas a reformarlas o cambiarlas íntegramente de acuerdo a las vivencias que vive el Estado a diario. Ahora revisaremos de manera un poco más comprensiva lo que es constitucionalismo, origen y derecho, definiciones del derecho constitucional. Para eso se les recomienda leer el artículo sobre el origen del derecho constitucional, en donde demostrará cuán importante fue el poder
durante el origen de lo que es el derecho constitucional. El derecho constitucional tuvo sus inicios en el poder, es decir, cuando existía la potencialidad de que un tercero haga o realice lo que le solicita u ordena. Este poder tuvo su base en la autoridad, la cual en un inicio se la realizaba de manera violenta, obligando a otros a hacer algo. Esta forma coercitiva de ejercer el poder era muy primitiva hasta que se desarrolló y luego apareció la protección de los súbditos. Es decir, ya no solo había la obligación, sino además una razón que el súbdito, sin la protección del poderoso, corría el peligro de sufrir toda violación posible. Tenía que formalizarse esta relación y se lo hizo a través de la religión y la divinidad. El poderoso ya no solamente era cruel o leal, sino que además era un ser distinto y superior, ligado a los dioses, que solo podía ser contravenido por otro dios igual o de más estatus. Hasta que apareció la Revolución Francesa, que fue el proceso social y político desarrollado en Francia entre 1789 y 1799, cuyas principales consecuencias fueron la abolición de la monarquía absoluta y la proclamación de la República. Las ideas que inspiraron la Revolución Francesa y sus resultados negaron que el poder tenga origen divino y que más bien el verdadero poder era el del pueblo, el cual tenía la voluntad de otorgar el poder a quien le plazca, en las condiciones y en tiempos más apropiados. El poder debía ser controlado. Es así que se lo estructuró de una manera determinada y con límite de tiempo, el cual solo podía ser señalado por el pueblo, quien si lo deseaba lo podía cambiar durante su nuevo periodo. Esas condiciones son lo que se conoce como Constitución, es decir, la norma que regula las condiciones y las propuestas sobre los que ejerce el poder que el pueblo otorga. En el siglo XIX fue un desarrollo constante de esta idea de constitución, de división de poderes y el establecimiento del derecho moderno, como hoy lo conocemos. El segundo hito fundador fue la Segunda Guerra Mundial, luego de lo cual dentro de lo cual el proceso iniciado levemente en la Revolución Francesa tuvo un gran desarrollo y aceptación. ¿Cómo no iba a hacerlo? Si este procedimiento fue el reconocimiento de los derechos humanos, que desde entonces y de manera creciente tiene mayor aceptación como parte esencial de toda la Constitución. La norma fundamental no solo es una norma que controla y estructura el poder y sus manifestaciones en una sociedad, sino que además es la norma que reconoce los derechos humanos procedentes de cualquier estado y superior a cualquier expresión de poder que se tenga. El punto más novedoso de este desarrollo se da con la certeza de que la mera declaración de derechos no hace a estos
invulnerables a cualquier violación o intento de violación por parte tanto del Estado como de otras personas. En este sentido, el desarrollo del constitucionalismo moderno se dedica al estudio de procedimientos que aseguran una adecuada protección a los derechos reconocidos. Algunos de estos procedimientos tienen un gran desarrollo tanto histórico como teórico, como es el caso del habeas corpus que data del siglo XIII. El derecho constitucional es una rama del derecho público que estudia los aspectos esenciales de la organización y del funcionamiento de las instituciones políticas del Estado, en armonía con los derechos y las garantías fundamentales. Es el conjunto de leyes fundamentales del Estado que organizan sus poderes y que regulan los derechos y obligaciones de individuales y colectivas, como así también las instituciones que les sirven de garantía. Cuando nosotros analizamos este concepto, decimos que el derecho constitucional es una rama del derecho público, porque cubre aspectos específicos del Estado. Es decir, son cuestiones de Estado que estudia los aspectos de la organización y del funcionamiento de las instituciones políticas del Estado, su papel, su desempeño como tal de derecho constitucional es justamente vigilar que esta organización y funcionamiento, que esta organización y su funcionamiento sean adecuada para el desarrollo de la sociedad. En un Estado debe de haber derechos y garantías fundamentales, las cuales deben de estar en armonía. Y al existir esta armonía entre derechos y garantías, existe una organización institucional adecuada, bien estructurada, correspondiente a la realidad en el que se vive. Entonces, solo allí podríamos hablar de un derecho constitucional que está cumpliendo con el propósito que tiene, es decir, para un mejor entendimiento de lo que es derecho constitucional, se debe de tomar en cuenta lo que es el origen, el concepto y el contenido del derecho constitucional. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es el objetivo y los fines del derecho constitucional? El Estado de Derecho, antes de analizar el objeto y fines del derecho constitucional, es necesario revisar algunas definiciones sobre qué es Estado de Derecho. El término Estado de Derecho tiene su origen en la doctrina alemana de Reichstag. El primero que lo utilizó como tal fue Robert von Moll en su libro La ciencia de política alemana, en conformidad con los principios de los estados de derecho del alemán Die Deutsche Polizeiamt nach den Grundsätzen des Rechtsstaates. Sin embargo, la mayoría de los autores alemanes ubican el origen del concepto en la obra de Immanuel Kant. En la tradición anglosajona, el término más equivalente en términos conceptuales es el de Rule of Law. El Estado de Derecho es aquel Estado en donde sus autoridades se rigen, permanecen y están sometidas a un derecho vigente en lo que se conoce como un Estado de Derecho formal.
Este se crea cuando toda la acción social y estatal encuentra sustento en la norma. Es así que el poder del Estado queda subordinado al orden jurídico vigente por cumplir con el procedimiento para su creación y es eficaz cuando se aplica en la realidad con base en el poder del Estado a través de sus órganos de gobierno, creando así un ambiente de respeto absoluto del ser humano y del orden público. El Estado de Derecho es aquel en el cual el poder político y la burocracia predominan absolutamente las leyes democráticamente adoptadas, públicas y conocidas de antemano. Es necesario que usted refuerce el contenido sobre lo que son los objetos y los fines del Estado de Derecho para comprender para comprender de mejor manera la importancia del Estado de Derecho constitucional, que radica en ser una rama de derecho público o político. Bueno, hasta aquí termina la clase de constitucionalismo y el Estado de Derecho. Se me cuidan, besitos, bendiciones, bye bye, hasta la próxima, miau miau.